Bueno, vamos a continuar con el marco normativo y reglamentación aplicable a la evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver ahora algunas cuestiones del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio tenemos que saber que los actores que intervienen en el procedimiento de evaluación ambiental son estos. El titular, es decir, aquel que es responsable del objeto de las presentaciones, o sea, de la actividad, del proyecto, programa, etc. Puede ser una persona física o una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, un fideicomiso, etc. O también puede ser una institución o un ente gubernamental. Otro de los actores que intervienen es el profesional responsable de la gestión ambiental. Es aquel profesional que es idóneo, que está registrado ante la autoridad de aplicación, en este caso APRA. Los arquitectos tenemos incumbencia para registrarnos, como también lo tienen los ingenieros, los geólogos, los geógrafos, biólogos, licenciados en ciencias ambientales y otras profesiones más. Este profesional es el que se encargará y será responsable con su firma de las presentaciones y del seguimiento de la tramitación de todos aquellos rubros que estén definidos como con declaración jurada, sujetos a categorización o con relevante efecto. Se encargará de completar los formularios y de elaborar, según corresponda, la memoria técnica o el estudio de impacto ambiental. Y otro de los actores, obviamente indispensable, es la autoridad de aplicación. En la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia de Protección Ambiental, conocida como APRA, quien se encarga de recibir y analizar las presentaciones, asegurar que se cumplan las condiciones legales, elaborar el dictamen técnico, indicando si corresponde o no el llamado a audiencia pública, y también redacta la declaración de impacto ambiental que deriva en el otorgamiento del certificado de aptitud ambiental. Para definir la categorización de un proyecto, lo primero que vamos a hacer es verificar si el objeto de la presentación responde a alguno de las actividades o rubros que están enunciados en el artículo 13 de la Ley 123. Este artículo lo que hace es definir a priori cuáles son las actividades que están ya categorizadas como con relevante efecto. Si vemos con detenimiento, vamos a ver que se trata de proyectos o emprendimientos de gran envergadura, sea por el tipo, sea por la superficie que abarca, sea porque su localización es en ambientes críticos, o también porque son proyectos de complejidad en su funcionamiento. Después los pueden ver con más detalle. Ahora nos quedamos con esto. Por otro lado, si en el caso en que no encontráramos, no asimiláramos nuestro proyecto a algunos de las actividades o superficies o localizaciones definidas en el artículo 13,
lo que vamos a hacer es buscar en la resolución 67, en el anexo 1, en el cuadro de categorización, el rubro que corresponde a nuestro proyecto. Este cuadro de categorización está organizado según actividades que son similares a las que plantea el Código Urbanístico. Son actividades comerciales, de diversiones públicas, cultura, culto, recreación, educación, alojamiento. Es decir, coincide con los usos que encontramos en el cuadro de usos del Código Urbanístico. Otro de los agrupamientos que presenta el cuadro de categorización es por actividades productivas. Otro de los agrupamientos, depósitos según el grado de molestia. Y un último agrupamiento por obras, que tiene que ver con obra pública fundamentalmente, ¿sí? Obras de prestación de servicios públicos, obras viales, ¿sí? De integración urbana, de espacios públicos. Entonces, buscamos el rubro que corresponde a nuestro proyecto y nos vamos a encontrar que en la columna de la derecha nos da cuál es la categorización que ese rubro tiene en cuanto al impacto ambiental. Si hacemos un zoom, vamos a ver que esa categorización en general se encuentra acompañada por una referencia, por un número que da una referencia. La explicación de esa referencia la vamos a tener en la disposición 414 de la Dirección General de Evaluación Técnica, también es del año 2021. En el anexo 3 de esta disposición encontramos la tabla de referencias del cuadro de categorización. Y allí vamos a ver que en caso que supere con la referencia 1, si el proyecto es mayor a 10.000 metros cuadrados, si tiene referencia 2 y el proyecto es mayor a 20.000 metros cuadrados, se convierte, deja de ser sin relevante efecto y pasa a ser sujeto a categorización. Es decir, que va a tener una presentación distinta. La referencia 3 tiene que ver más con rubros industriales. Pero bueno, me interesa que ustedes sepan que, por ejemplo, un edificio multifamiliar, de vivienda multifamiliar o de vivienda colectiva, según como lo define el código, si tiene una superficie mayor a 20.000 metros cuadrados, deja de ser sin relevante efecto y pasa a ser sujeto a categorización. O sea, que va a haber que presentar un estudio de impacto ambiental para que sea categorizado ese proyecto como sin relevante efecto o sin relevante efecto con condiciones. O sea, va a cambiar. Por otro lado, cuando nuestro proyecto tiene etapa constructiva y etapa operativa, vamos a tener que considerar el tipo de obra de acuerdo a cómo la define el Código de Edificación. Si el Código de Edificación a un rubro sin relevante efecto y tenemos obra, y el Código de Edificación define que es una microobra o requiere aviso de obra, se mantiene en la categorización sin relevante efecto. Si a ese sin relevante efecto vamos a
proceder con una obra que, de acuerdo al código de edificación, es definida como obra menor, obra media u obra mayor, entonces pasamos a una categorización sin relevante efecto con condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se emita el certificado de aptitud ambiental, se va a entregar también un estado de condiciones que ese proyecto debe cumplir para que el certificado de aptitud ambiental tenga vigencia. Cuando estamos, en el caso que estamos hablando, que se trata de obra, ese listado tiene que ver con medidas que deben adoptarse en el transcurso de la obra para evitar un impacto importante en el medio ambiente. Son condiciones que se ponen para que la obra se desarrolle. Bueno, pasamos a otra de las instancias de categorización, que es para aquellos proyectos que estén definidos como sujeto a categorización o proyectos que estén definidos como con relevante efecto. Entonces, son los indicadores de valoración ambiental. Y vamos a tener que completarlos según el proyecto, si el proyecto es uso, o sea, es exclusivamente de etapa de funcionamiento, o si es de etapa exclusivamente de etapa de obra, o en el caso, que como el proyecto que estamos trabajando va a tener etapa de obra y etapa de funcionamiento, vamos a tener que completar los dos formularios de indicadores de valoración ambiental. Los vamos a encontrar en el anexo 10. El anexo 10.1 se refiere a los indicadores de valoración ambiental de usos, es decir, a la actividad que se va a desarrollar en el proyecto. Este se compone de dos formularios, el A y el B, uno son indicadores de valoración ambiental alta y otros indicadores de valoración ambiental media. Cada uno de estos renglones es un indicador y cada uno de estos renglones tiene que ser valorado como 0 o 1 en el caso del formulario A, o 0 o 0,5 en el caso del formulario B. Para saber cómo tenemos que puntuarlos, están acompañados, o sea, en este mismo anexo van a encontrar todas las referencias que indican exactamente en qué momento corresponde el 0 o el 1 o en el caso del A, o 0,5 en el caso del B. En definitiva, la valoración ambiental va a estar dada por la sumatoria del formulario A y el formulario B. ¿Sí? Nos va a dar un puntaje que va a ser el que defina si nuestro proyecto es sin relevante efecto o con relevante efecto. En el caso de los indicadores de valoración ambiental de obra, también vamos a encontrar en el mismo anexo las referencias de cómo calcular el puntaje que se va a consignar en cada uno de los indicadores. También la sumatoria de esos puntajes de cada uno de los indicadores, la sumatoria nos va a dar un determinado valor, que es el que va a indicar si el proyecto es sin relevante efecto o con relevante efecto. Así contado parece complicado, pero ya van a ver que no lo es tanto. Bueno, ¿qué implica la presentación para cada una de las categorizaciones? Bueno, en los casos en que la categorización es sin relevante efecto y sin relevante efecto con condiciones, que lo encontramos en el cuadro de usos, lo que se realiza es la carga por internet de todos los datos y
el certificado de aptitud ambiental sale automáticamente 24 horas después que se haya pagado el arancel. Es decir, no tiene más complicación que la carga de datos. En el caso en que en el cuadro de categorización encontremos que el rubro es con declaración jurada, hay que preparar una memoria que es tomada como una declaración jurada con toda la información del establecimiento o del proyecto. En el caso, también en todos los casos ya toda la carga de datos se hace por internet, vía sistema TAD y vía sistema CIPSA, que es exclusivo de la Agencia de Protección Ambiental. Pero les comento que ya está todo vinculado, por ejemplo, cuando se registra plano, ya está vinculado con el sistema de impacto ambiental. Es decir, si ustedes van a querer registrar un plano, que es por otro lado, que es en otra instancia, es en la DGROC, Dirección General de Registro de Obra, lo que se van a encontrar es que les va a estar vinculado si ya tienen o no tienen certificado de aptitud ambiental, y en ese caso van a tener que cumplimentarlo. Bueno, vuelvo al caso de qué es lo que se presenta, cómo se hacen las presentaciones de acuerdo a la categorización que tengamos del proyecto. En el caso de ser sujeto a categorización, lo que se va a presentar es documentación legal, un formulario de categorización y los indicadores de valoración ambiental, y que ya vimos cómo se cargan, un plano de uso. El plano de uso es un plano similar al que nosotros consideramos plano de arquitectura, nada más que tiene las medidas fundamentales y sobre todo lo que tiene es el destino de los locales, ¿sí?, del proyecto. Después, una memoria técnica o estudio de impacto ambiental según el puntaje que dieron los indicadores, y documentación específica. Ahora, en próxima diapositiva, vamos a ver de qué se trata la documentación específica. En el caso que nuestro proyecto sea considerado con relevante efecto, se presenta lo mismo que en el caso anterior, nada más ni nada menos que el con relevante efecto sí o sí va a audiencia pública, ¿sí? La presentación se hace en audiencia pública. Se lleva adelante toda la tramitación y antes de que la autoridad de aplicación emita su dictamen, se somete la evaluación de impacto ambiental y el proyecto a audiencia pública. La audiencia pública no es vinculante, pero conocemos muchos casos que si hubo mucha resistencia a los proyectos, se ha dado marcha atrás. Bueno, ¿de qué consta un estudio de impacto ambiental? La descripción del proyecto en sus etapas de construcción y de operación. Esto ya ustedes lo prepararon en el trabajo práctico 1. La descripción del medio de implantación, o como también se denomina, línea de base ambiental, es decir, qué características tiene el medio de implantación. Eso también ustedes ya lo prepararon en el trabajo práctico 1. Otro de los capítulos del estudio de impacto ambiental es el de identificación y evaluación de los impactos ambientales. Lo vamos a estar viendo en el módulo 3. Se presenta un plan de mitigación de los impactos ambientales relevantes. También lo vamos a estar viendo en el módulo 3. Van a ser
estos dos puntos, parte del trabajo práctico, y otra de los capítulos de un estudio de impacto ambiental está dedicado al plan de gestión ambiental, que también, si bien no va a ser parte del trabajo práctico 3, sí vamos a estar viendo de qué se trata en el módulo 3. Antes les decía que en las presentaciones puede ser necesario la presentación de documentación específica. ¿De qué se trata? Por ejemplo, podría ser necesario, dependiendo del rubro, un informe de evaluación de impacto acústico. Ese es, en caso de tratarse de una actividad potencialmente contaminante por ruidos o vibraciones, según la normativa vigente, es necesario desarrollar el informe de evaluación de impacto acústico. Otra de la documentación específica podría ser necesario el dictamen de la autoridad de aplicación del código urbanístico, es decir, someter a esta autoridad de aplicación la consideración de, por ejemplo, actividades emplazadas en áreas APH, áreas de protección histórica, ¿sí? U otras áreas que requieran de autorización para localizar ese emprendimiento en ese terreno. Otra documentación específica, y esto lo hemos mencionado en algún momento, es la constancia de que el predio no se encuentra contaminado en suelo o en agua subterránea. O en caso que se hubiera encontrado contaminación, tener un certificado de conforme a la recomposición ambiental, es decir, que se hizo la remediación del terreno. Algunos de estos dos certificados podría ser requerido, depende del terreno en donde estamos realizando la intervención. Y por último, otra documentación específica que puede ser requerida es la declaración jurada sobre el nivel de complejidad ambiental, que implica que se trata de una actividad o una obra potencialmente riesgosa, ¿sí? Y si así fuera, lo que hay que presentar es un seguro ambiental obligatorio. En definitiva, el nivel de complejidad ambiental determina también, es un formulario que se llena con una serie de valores, y de acuerdo a la sumatoria de esos valores, da un número que define si es necesario un seguro ambiental o no. Bueno, por último, lo que tenemos que saber también es que el certificado de aptitud ambiental tiene una vigencia de determinada cantidad de años, que van entre los 10 años, cuando el sin relevante efecto ya lo encontramos en el cuadro de categorización, hasta los 2 años cuando el proyecto fue considerado como con relevante efecto. Hay dos periodos intermedios, que es si el sin relevante efecto es con condiciones, o si un sujeto a categorización fue, a partir de todo el análisis de las presentaciones, resultó ser sin relevante efecto. Bueno,
Llegamos hasta aquí entonces en esta síntesis de legislación ambiental vigente y sobre la que estaremos desarrollando el trabajo práctico 2, tanto grupal como individual. Bueno, como ya sucedió en el módulo 1, ustedes van a tener que responder un cuestionario que acompaña a estos videos. Gracias.